2020. Gracias por acompañarnos en esta hora de informaciones. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Maribel Montenegro y Yaosca Narváez. Muchachas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yaosca, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Daniela Obando Estrella da inicio con nuestras noticias. Autoridades de salud en su informe semanal elevan a 1.464 los casos positivos y a 55 los fallecidos por COVID-19. Detalles en el siguiente reporte. En el reporte semanal del Ministerio de Salud sobre la evolución del COVID-19 en el país, informó que se contabilizan 346 casos positivos, sumándose a los 1.118 ya registrados antes, con un total de 1.464 contagios por coronavirus, mientras que los fallecidos han ascendido a las 55 personas y la recuperación de 953. Del 2 al 9 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 346 nicaragüenses con COVID confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 249 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.354 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 953 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una lamentable noticia: hombre de 61 años muere ahogado al inundarse su vivienda tras el desborde de un cauce del barrio Arnoldo Alemán. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista nocturno, Ronald Rodríguez Solís. La fuerte lluvia que cayó anoche en gran parte del Pacífico nicaragüense y en Managua provocó serios estragos. El barrio Arnoldo Alemán, ubicado en el distrito 7 de la capital, se vio seriamente afectado. Las fuertes corrientes y el desborde de un cauce provocaron que una humilde vivienda se inundara por completo, al punto que su dueño, Roberto Núñez Pérez, de 61 años, murió ahogado mientras dormía en el interior de su cuarto. Sí, el agua se metió a toda la casa, llegó hasta la mitad de la casa, pues a la altura del pecho más o menos, y ahí fue donde se ahogó, como estaba dormido él. Consternados por la situación, lugareños temen por sus vidas. Aseguran que cada vez que llueve las calles se ponen intransitables y sus casas anegadas. Venía con fuerza la corriente. ¿Qué pasa con fuerza? La corriente se rebalsa el cauce. El señor dicen que quedó encerrado en su cuarto. Sí, dicen de que el muro se le cayó y le prensó la puerta y no pudo salirse. Entonces dicen de que el agua lo arrastró por dentro. Prácticamente este es un peligro también. Sí, esto es un peligro para nosotros porque nosotros vivimos aquí a la orilla y aquí usted viera cómo el cauce. Es intransitable cuando llueve. Intransitable cuando llueve, no puede pasar nadie porque él tiene temor cuando pasan. Extraoficialmente se conoció que el ahora fallecido era originario de Ciuna, en el Caribe Norte, pero tenía tiempo de vivir en Managua, donde se había asentado. El lamentable suceso tuvo lugar de la empresa Colachaler 9 cuadras al sur en el barrio Arnoldo Alemán. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud donará a nuestro país insumos médicos y más pruebas para detectar el COVID-19. Tenemos más detalles con Xochitl Mendoza. La Organización Panamericana de la Salud anunció un donativo de 1 millón en insumos médicos para Nicaragua que podría llegar al país en los próximos días. Así lo ratificó Ciro Ugarte, director de emergencias de ese organismo. Pero adicionalmente, respecto a los suministros, nosotros estamos previendo un envío adicional de
pruebas de diagnóstico, pero también equipo de protección personal. Puedo mencionar, por ejemplo, algunas cifras. Máscaras, por ejemplo, son 93.000 máscaras, guantes 166.000, batas, mascarillas médicas 763.000. Ugartes dijo que se debe asegurar que estos suministros lleguen a lugares donde se requiere y se necesita. También argumentó sobre la falta de medidas que el gobierno de Nicaragua ha ignorado implementar. Nuestra visión de la situación de los casos y de la transmisión comunitaria en Nicaragua es que requiere la respuesta de todos los sectores y debería ser transparente y abierta. Y en este aspecto es muy importante señalar que algunas de las medidas que estamos conversando y que las preguntas que han sido contestadas anteriormente sobre distanciamiento social tienen que implementarse. Y estamos viendo que la población de Nicaragua voluntariamente y las sociedades científicas y otros están procurando que ese distanciamiento social se realice. Aún estamos preocupados que hay activamente llamados a concentraciones y ferias sin la protección adecuada, y estamos viendo también que en los casos donde ocurre eso, el incremento de casos y la cantidad de fallecidos puede incrementarse importantemente. El director de emergencia señaló la crítica condición en la que trabajan el personal de salud en Nicaragua, a quienes se les debe dar prioridad. En este aspecto es un llamado específico para que los trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos, los laboratoristas y todos aquellos que estén contribuyendo a la respuesta al COVID sean protegidos. Según datos de la Unidad Médica Nicaragüense, al menos 6 médicos han sido removidos de sus plazas laborales en el contexto de la pandemia. Xochitl Mendoza, Acción 10. Ministro de Seguridad de Costa Rica niega supuestas amenazas del Ejército de Nicaragua para permitir el ingreso de nicaragüenses enfermos de COVID-19 a este país. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto Rojas, desmintió que los oficiales costarricenses hayan sido amenazados por el Ejército de Nicaragua para permitir el ingreso de personas contagiadas con el coronavirus. El funcionario del gobierno de Carlos Alvarado brindó esta respuesta luego que en redes sociales se informara que vecinos del pueblo de Upala, en la zona fronteriza con Nicaragua, reportaran una situación muy grave. Según se dice, el ejército de Nicaragua está pasando nicaragüenses hacia Costa Rica. Según testigos, en ocasiones la fuerza pública fue amenazada por el ejército nicaragüense. Los policías reportan la situación y el gobierno costarricense no toma medidas estrictas sobre el tema. En su mensaje, el ministro de Seguridad Pública indica: deseo desmentir categóricamente que nuestros oficiales sean amenazados en la frontera norte y que se esté dando un ingreso masivo como lo mal informan algunas publicaciones en redes sociales. Por su parte, el Ejército de Nicaragua ha informado del trabajo que se realiza en la frontera sur como medida de prevención contra el COVID-19, donde aseguran se ha logrado detener a personas de otras nacionalidades y nicaragüenses que intentan ingresar al país por puntos ciegos. Hemos intensificado los patrullajes a lo largo de la frontera sur de Nicaragua, con el fin de contener y rechazar a los migrantes ilegales extrarregionales, quienes al ser retenidos e indagados han manifestado que proceden de otros continentes, como África, Asia, entre otros. Una vez en Sudamérica, inician su travesía de sur a norte, llegando a Panamá y ahí a Costa Rica. Siendo en Costa Rica donde reciben permiso para circular por el territorio. Al intentar ingresar al territorio de Nicaragua, por pasos no habilitados, son retenidos y rechazados hacia Costa Rica. Según el Ejército de Nicaragua, se ha evitado el ingreso de más de 5.000 migrantes de forma ilegal por puntos ciegos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Fuerte patrullaje policial en la frontera y puntos ciegos con Nicaragua orientado por el gobierno de Costa Rica como parte de su estricta cuarentena ante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Veamos el reporte que nos ha preparado el periodista Gustavo Díaz. Hola, ¿qué tal? Saludos, colegas. En este momento les estamos llevando información
durante este día del sector de la Cruz de las Delicias del cantón de Upala, zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Estamos observando el trabajo de oficiales de la fuerza pública destacados en este punto y quienes tienen la misión, la labor de vigilar prácticamente que día y noche este ingreso, que es un sector libre, como podemos observar, y que solamente hay ciertos indicadores que ya definen qué es territorio nicaragüense y territorio costarricense. Aquí el enfoque, el énfasis es tratar de evitar el ingreso de extranjeros a esta región. Me encuentro con el subintendente, don Jason Padilla, quien nos va a comentar sobre esta operatividad que están haciendo acá. Don Jason, se han identificado puntos importantes específicos y lo que se quiere es evitar el ingreso de extranjeros de forma indocumentada al país en condiciones de salud que se desconocen. Bueno, muy buenas tardes. Sí, atendiendo la directriz presidencial sobre el cierre de fronteras, es preciso indicar que nosotros desde la Fuerza Pública de Upala hemos planteado toda una operación en el cordón fronterizo. Esta operación va desde controles de carretera, puntos en presencia policial y recorridos o patrullajes fronterizos. En estas acciones operativas que realizamos, la intención es verificar primero que no ingresen personas que tengan un estatus migratorio irregular y que no hagan ingreso por puntos no autorizados. Lo decía el ministro de Seguridad hace unos días, nuestra frontera con Nicaragua es muy porosa. Eso hace que el trabajo policial sea sumamente complejo, ya que son muchos los puntos de ingreso que tenemos en el sector fronterizo con Nicaragua. Entonces, básicamente, las acciones operativas que se despliegan de acá son controles de carretera, presencia policial en los puntos mal llamados ciegos y abordajes en todas las líneas, en todas las vías que conectan con la frontera. Mantenemos presencia en las paradas de autobuses también con la intención de verificar que las personas que se trasladan hacia el sector de la capital sean personas de nacionalidad costarricense o si son personas de nacionalidad nicaragüense o cualquier otra nacionalidad que estén con sus documentos al día y que evidentemente se cumplan las normas emitidas por el Ministerio de Salud. De hecho, que la policía hacía un llamado a las personas que, por ejemplo, acá en el país tienen el atrevimiento, por decirlo así, de resguardar extranjeros a cambio eventualmente de algún tipo de contribución económica, y es por eso que también la policía está vigilante en ese sector para evitar precisamente ese trasiego de indocumentados. Desde la frontera con Nicaragua, este fue el reporte especial para la red de noticias del Bavisión de Gustavo Díaz. Gracias a nuestro colega por su reporte. Hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. Continuamos con más de Acción 10. En el informe de este martes se reportan más de 56,000 casos confirmados de contagio por COVID-19 en los 8 países miembros del SICA. Más detalles con María Esther Ordóñez. 1.582 personas han muerto en Centroamérica y República Dominicana. En la región se reportan 56.515 casos confirmados. En Costa Rica, las autoridades han decretado alerta naranja para la zona norte y Caribe ante una segunda ola de contagios por COVID-19. En la última semana, ese país reporta 216 nuevos casos y el total de infectados supera los 1.300. Sin embargo, el país ha logrado mantener en 10 el número de víctimas fatales. En República Dominicana, las autoridades reportan 539 muertos y los casos confirmados ya superan los 20,000. Mientras en Panamá se indica el fallecimiento de 398 ciudadanos y los contagios son 16.854. Guatemala ha señalado de la muerte de 269 personas y 7.502 infectados. En Honduras, las autoridades han informado de más fallecidos y el total es de 262, mientras unas 6.450 personas han sido infectadas por la enfermedad, que en El Salvador ha causado la muerte de 56 y 3.104 casos han sido reportados. Belice mantiene un caso activo de los 19 que han sido confirmados en la nación y 2 víctimas fatales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuando con más noticias, juez impone millonaria fianza para el ex policía acusado de acabar con la vida del afroestadounidense George Floyd, crimen que ha sido el detonante de protestas masivas en Estados Unidos y otros países del mundo. Veamos. Derek Chauvin, el ex policía que mató a George Floyd,
luego de presionarle el cuello con la rodilla por varios minutos, pese a que éste le decía que no podía respirar, compareció por primera vez ante un juez que elevó el valor de su fianza de $500,000 a $1 millón con varias condiciones, o en 1,25 millones sin ellas, si quiere ser puesto en libertad condicional antes de su juicio. Entre las condiciones que debe cumplir el oficial es que debe entregar sus armas de fuego, no trabajará más en las fuerzas del orden o de seguridad en ningún puesto y que no tuviera contacto con la familia de Floyd. La audiencia duró 11 minutos y se desarrolló a través de un sistema de circuito cerrado desde la prisión estatal de máxima seguridad en la que se encuentra el agente. Chauvin se encuentra acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por sus acciones, que resultaron en la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo, hecho por el que se han registrado multitudinarias marchas a lo largo de los Estados Unidos y alrededor del mundo, tanto para pedir justicia por su muerte como para protestar contra la desigualdad racial y la brutalidad policial. Los otros 3 policías involucrados en el hecho enfrentan cargos por instigación y complicidad. Continúan en la cárcel del condado Hennepin luego de que les fijaran una fianza de $750,000. Por otro lado, los legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos se arrodillaron para homenajear a George Floyd y otros afroamericanos que han perdido la vida injustamente a manos de policías. La acción se dio momentos antes de presentar una propuesta de reforma orgánica de la policía. Mientras tanto, este martes, familiares y amigos darán el último adiós a George Floyd en un funeral privado en la ciudad estadounidense de Houston. María Esther Ordóñez, Acción 10. ¿Cuándo estará disponible al público una vacuna contra el COVID-19 y por qué lleva tanto tiempo en desarrollarla? La información en el siguiente reporte. El mundo tiene la confianza depositada en los especialistas médicos en lo que refiere a una vacuna efectiva para tratar a personas infectadas del nuevo coronavirus. Los días pasan y consigo la angustia, mientras médicos buscan sin descanso el tratamiento efectivo para la pandemia. La interrogante es: ¿por qué lleva tanto tiempo desarrollar una vacuna? La fabricación de una vacuna requiere de mucho tiempo e investigaciones que pueden tardar varios meses. Primero, una vacuna generalmente se prueba en animales antes que en humanos. Hay pruebas que se realizan en huevos de gallina fertilizados. El virus seleccionado se inyecta donde posterior se incuba y se replica durante unos días, tal como lo haría dentro de un cuerpo humano. Si los resultados son prometedores, comenzará una prueba en las personas. En la fase 1, la vacuna se administra a un pequeño grupo de personas para evaluar la seguridad y a veces la respuesta del sistema inmunitario. Si las cosas van bien, los investigadores pasan a la siguiente fase. En la fase 2, aumenta el número de participantes. Se trata de incluir más personas para probar la vacuna, para conocer así las reacciones distintas que tendría un cuerpo. Si los resultados son positivos, la prueba pasa a la tercera fase. Finalmente se llega a la fase 3. En esta se prueba la eficacia y seguridad con miles de personas, el número sustancialmente mayor de participantes. En esta fase ayuda a los investigadores a conocer los posibles efectos secundarios de la vacuna. Si estas 3 fases de prueba tienen éxito, el desarrollo clínico puede ponerse en marcha luego de obtener la licencia biológica, un proceso en el que está involucrado un equipo multidisciplinario de la FDA o la Administración de Alimentos y Drogas, por sus siglas en inglés. Christopher Guevara, Acción 10. Y en la comunidad La Virgen en Rivas, un hombre de 77 años, escuche bien, fue ultimado de varias estocadas por reclamarle a sus vecinos que no lo dejaban dormir. Eva Torres nos amplía. Haberle reclamado a sus vecinos que no lo dejaban dormir le costó la vida a José María Vilches Valle, de 77 años, habitante del barrio Los Cocos en la comunidad de La Virgen en el municipio de Rivas. Según familiares, Vilches Valle se dirigió a la casa de sus vecinos, quienes realizaban una fiesta. Al pedirles que respetaran su sueño, los sujetos Juan José Narváez y Eric Morales reaccionaron de forma violenta, agrediendo al anciano de varias estocadas y dejándolo sin vida. Resulta de que viene él y dice:
voy a ir a ver quién es el que tira piedra. Entonces se salió, pero uno ya estaba ahí por el horno, aquí en la orilla. Cuando él sale, se le arrima al que está en la camioneta, se llama Juan Pablo Ayala. Se le arrima y le dice: Juan, ¿por qué me estás agarrando pedrada a la casa? Fue cuando lo rodearon. Parece que era plan el de ellos, este viejo era tal por cual, dice. Durante el sangriento hecho, Cándida Rosa González, esposa del occiso, también fue agredida por los asesinos. Testigos aseguran que Eric Morales, uno de los señalados de este crimen, recientemente habría salido de la cárcel bajo el régimen de convivencia familiar. Él, junto a José Narváez, después de cometer este delito, huyeron del lugar a bordo de una motocicleta con dirección hacia el municipio de Cárdenas, portando armas de fuego. Ahora yo pido todo el peso de la ley, que no me lo saquen, porque dijeron que venían por nosotros también. La Policía Nacional llegó a la escena del crimen y detuvo a un ciudadano de nombre Juan Ayala y a su esposa, identificada únicamente como María, ambos propietarios de la vivienda donde se desarrollaba la fiesta que mantenía intranquilos a todos sus vecinos. El hecho ocurrió a la medianoche de este pasado lunes. Para Acción 10 les informó Eva Torres. ¿Por qué los frijoles han aumentado su precio en la crisis sanitaria? Al respecto nos informa nuestra periodista Geraldine Domínguez. El frijol es uno de los granos básicos de principal consumo en las familias nicaragüenses. En los últimos días, su precio, después de que oscilaba de 16 a 18 córdobas, ahora se cotiza hasta en 30 córdobas. Un golpe fuerte al bolsillo de los consumidores. El sociólogo Cirilo Botero explica a qué se debe este incremento. El precio elevado de los frijoles se debe a la falta de oferta en el mercado nacional. No hay frijoles ofreciéndose para que la gente lo compre. Y eso es debido a que la producción del año pasado o del ciclo anterior, que es 19-20, fue menor la producción porque el mayor número de campesinos ha migrado y no tienen dinero para producir. Y lo poco que se produjo, en gran medida se vendió a los salvadoreños o a cualquier otro oferente, ¿no? Eso significa que no tenemos reserva. Y el gobierno, la reserva que tenía en Enabás, pues la ha ocupado para fines políticos partidarios. Por su parte, expertos en defensa al consumidor expresan que el MIFIC se ha comprometido a revisar los precios al consumidor final para mantener una estabilidad de los mismos. Sin embargo, hasta el momento no ha dado respuesta. Eso se debe, en cierta medida, con análisis primario, de que el costo de producción en estas instancias ha aumentado. Segundo, de que el costo de transporte y otros insumos también ha aumentado para el productor o para el sector que trabaja de la finca. Entonces eso tiene una tendencia a aumentar el precio final en la comercialización y en las cadenas en los mercados capitalinos o departamentos aledaños. El MIFIC había comprometido de que en este lapso de tiempo se iba a revisar los precios al consumidor final, se iba a hacer un análisis de los precios últimos al consumidor final y se iba a mantener una estabilidad de precios. Sin embargo, hasta el día de hoy eso ha sido inoperante y más allá de lo que pueda acontecer, aumentar o disminuir, el MIFIC está en obligación relativamente de poder implementar las normas que manda la Ley 290 y la Ley 842 de la defensa de los consumidores. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Continuando con más noticias, CPDH condena el despido de médicos en pleno ascenso en la curva de COVID-19 en nuestro país. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Los médicos despedidos son del Hospital Manolo Morales y una de Lenín Fonseca en represalias por firmar hace un mes un pronunciamiento de médicos independientes donde exigían un manejo responsable de la información sobre el COVID-19. Pedían además contar con equipos de protección y aconsejaban decretar cuarentena para bajar el impacto de la pandemia. La represalia que está ejerciendo el Ministerio de Salud y el gobierno del señor Danilo Ortega Saavedra en contra de los médicos que están expresando su pensamiento libre acerca del mal manejo que se está haciendo de la pandemia del coronavirus, y también en contra de médicos que en algún momento han entregado y han recibido materiales de protección personal
dirigido a los médicos y trabajadores de la salud de los hospitales para que precisamente se protejan del contagio del coronavirus, en vista que el Ministerio de Salud, a pesar de haber recibido múltiples donaciones de equipos de protección, no les ha estado entregando en cantidad suficiente en la mayoría de los casos y de ninguna manera en muchos otros casos. Fueron despedidos sin una causa en sí, en sus cartas que se le dio. No existe una explicación que por qué este despido. Recordemos que estos médicos y estos profesionales de la salud han contribuido con sus colegas repartiendo equipos de protección personal, han firmado documentos que están en contra de las medidas que está realizando el gobierno, están en contra de que no se dé por parte del Estado las medidas adecuadas para que se atienda a la población. Los médicos despedidos son el doctor Ignacio Molina, doctor Sergio López, doctora Marta Bendaña y doctora Munguía del Manolo Morales y la doctora Marianela Escoto de Lenín Fonseca. Esta última escribió en su carta de despido no estar de acuerdo con la decisión porque no hay causa justa para tal acción. Y las fuentes internas que existen en el Ministerio de Salud nos informan que hay una lista de despidos que van a ser entregadas sus cartas en el día de hoy por la tarde o en los siguientes días de esta semana, porque la orden es eliminar a todos los médicos que perteneciendo al Ministerio de Salud firmaron una carta de apoyo de 720 médicos a las medidas que se deben adoptar a la pandemia con las críticas que ésta conlleva. Estos despidos por orden del Ministerio de Salud se suman al del doctor Carlos Quant de la semana pasada. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La periodista Geraldine Domínguez nos desarrolla las noticias recibidas este martes a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Habitantes del barrio Israel Galeano reportan el desborde del cauce de ese sector a causa del fuerte aguacero de la noche de este lunes. Según algunas viviendas fueron anegadas. La afectación se registró de la Vuelta a la Concha 25 varas abajo. Con cada invierno, los manjoles en el barrio Arnoldo Alemán, según sus habitantes, colapsan desde hace 2 meses y tienen que convivir con las desagradables corrientes de aguas negras. La afectación la reportan de la terminal de la ruta 167, una cuadra arriba. Habitantes de la comunidad Paniquines en la carretera Cosiguina reportan las afectaciones a causa de las corrientes que anegan sus viviendas. Cabe destacar el riesgo que corren niños que al momento de grabar el video se encontraban a la orilla de las correntadas. Te voy a tomar allá. Quiera, Dios, tal. Dale, 1, 2, 3. ¡Vámonos! ¡Manda el mío! Con gran dificultad transitan los medios de transporte urbano, entre otros, por el camino en mal estado de la zona del Rincón Largo en Matagalpa. En la mayoría de ocasiones, los autobuses quedan atascados. Habitantes de la comunidad Tecomapa hacen el llamado a la municipalidad a construir un puente, dado que cada vez que se desborda el río, el camino al pueblo queda sin acceso. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Vitamina C, acitromicina y paracetamol entre los medicamentos más solicitados por las familias nicaragüenses. Más de 1,000 casos de la COVID-19 reportan las autoridades de gobierno hasta el 2 de junio, de las cuales han muerto 46. Desde que se reportó el primer caso en marzo pasado hasta la fecha, el MINSA no ha dado a conocer la cantidad de pruebas realizadas. Según la OMS, ya existe un contagio local. Con la llegada del invierno, las enfermedades respiratorias han aumentado y por ende el consumo de medicamentos para combatir estos padecimientos. Los antivirales como Biocid, el paracetamol, la citromicina, la ivermectina, el alcohol en alcohol gel, la norquecin, que es la vitamina C, el solumedrol en ampolla, las dexametasona,
la dipirona, Novagina se mueve bastante, la acetaminofén, vitamina C. Según Guillermo Ortega, responsable de una farmacia en el barrio San Judas, distrito 3 de Managua, el 50% de las personas que visitan este lugar lo hacen sin antes ir a una consulta médica. Bueno, la mitad viene con receta, la otra mitad viene automedicada. Sí, porque al no saber la dosis adecuada ni cómo utilizar el medicamento puede perjudicar al paciente más adelante. Medicamentos caros que no se movían ya no existen, ya no hay, están agotados. Recientemente el Comité Científico Multidisciplinario compartió una misiva donde instan a actuar de manera consciente, esto ante la preocupación y el incremento de la automedicación. Por ello alertan a la población, médicos y farmacéuticos de la importancia de establecer medidas concretas que contribuyan a frenar el gravísimo factor de riesgo que podría complicar aún más la pandemia. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. CPDH condena el despido de médicos en pleno ascenso de la curva de contagios del COVID-19 en nuestro país. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. En las últimas horas, el gobierno de Ortega Murillo se ha ensañado en médicos especialistas, quienes de manera científica ya no comparten las orientaciones políticas de su gobierno. Se maneja que últimamente, además del infectólogo Dr. Carlos Juan, fueron corridos del sistema de salud en media pandemia la anestesióloga María Nela Escoto López, Marta Bendaña Morales, internista, Ignacio Molina Cervantes, cirujano oncólogo, Sergio López, cirujano hepatólogo, Tania Munguía, internista, Leonor Marín Muñoz, medicina general, y Yanilet Sánchez Baltodano, gineco-obstetra. Creo que raya lo irracional, es absurdo. Mientras en el mundo que tiene una mediana civilización hacen o toman medidas como por ejemplo reforzar al personal de salud, buscar e integrar al personal de salud personas que entre más experiencia, pues esto fortalece el sistema de salud. En nuestro país se está haciendo todo lo contrario. La verdad que eso ha sido la tónica en todo lo que conlleva la COVID, al tratamiento de la COVID. Se hace todo lo contrario de lo que hace el mundo entero. Es increíble cómo, bien lo decía, se han despedido una cantidad de médicos especialistas. Estamos hablando de médicos hasta con 25 años de experiencia laboral y de mucho conocimiento que seguramente ha servido en mucho a la población. Es una moraleja para todo servidor público y fanáticos políticos, quienes piensan que los gobiernos son eternos. Lamentablemente muchos empleados públicos, algunos se prestaron y otros fueron obligados para reprimir. Muchos de los paramilitares eran empleados públicos. Nosotros tenemos denuncias y testimonio de empleados públicos que por negarse a ser parte de esta acción criminal fueron despedidos, reprimidos. Algunos tuvieron que abandonar el país, pero algunos se quedaron y fueron parte de esta maquinaria de represión. ¿Con los médicos pasó lo mismo? Nosotros recibimos denuncias de médicos, de pacientes que fueron heridos, en el presente conflicto psicosocial, y que fueron tratados muy mal por algunos médicos. Y entonces lamentablemente esto te dice la falta de ética, la falta de principios, y de que algunos lamentablemente se prestaron y faltaron a su calidad de médico por someterse a los lineamientos del régimen, muchas veces hasta por fanatismo, pues. Pero sí, también para ser objetivos tenemos relatos de otros médicos que se arriesgaron y les sirvieron en todo, pues, poniendo a la disposición su conocimiento de los ciudadanos, de los pacientes. Entonces, creo que estos médicos deben sentirse muy bien. Esa última parte de médicos que aún arriesgándose hicieron su trabajo respetando el juramento hipocrático, y algunos de ellos, estoy seguro, están ahora sin empleo por esa situación. En media pandemia del coronavirus, con el despido de casi 200 médicos desde abril hasta la fecha, el sistema de salud puede colapsar en pocas semanas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
Fallece reconocido médico de la ciudad de León, Máximo Guillermo Alonso, por síntomas relacionados al COVID-19. Su hermano también está batallando contra esta misma enfermedad. Detalles en el siguiente reporte. La ciudad de León se encuentra de luto con el sensible fallecimiento del doctor Máximo Alonso, que batallaba contra el coronavirus en el hospital Óscar Danilo Rosales Argüello Odra. El doctor Máximo Guillermo es hermano del doctor Adán Alonso, quien también batalla contra el COVID-19. Estamos devastados como familia, una pérdida enorme, una pérdida que nos ha lastimado mucho a la familia Alonso. El mayor legado de mi hermano es el servicio que le prestó a su pueblo, a León, un servicio desinteresado. La muerte del doctor Máximo Guillermo Alonso Flores, quien era profesor universitario de generaciones, ha ocasionado mucha tristeza no solo para sus familiares y amigos, sino que también para el gremio médico nicaragüense en general. En realidad esto es un dolor, o está la ciudad de León en luto, porque el doctor Guillermo Alonso ha sido una persona de renombre pues en la ciudad de León. Muchas personas de todos lados acudieron donde él, o no es el primer médico infectado, pero así una persona con renombre y todo de la ciudad de León, creo que es el primero que fallece. El legado que deja el doctor Guillermo Alonso es de una vida de servicio y entrega a la medicina y a los más necesitados. Hoy parte físicamente, quien será recordado por todos aquellos que reconocieron en él sus grandes rasgos filantrópicos. En Acción 10, Tania López. Tenemos servicios sociales. Desde el 2 de junio está desaparecido Jeremías Rivera Sequeira. Su familia está desesperada. Solicitan a las personas que tengan información, por favor la reporten al 00506 8786 0462, número de Costa Rica, o bien al 00505 8567 4353, número de Nicaragua. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. A medida que el virus se propaga, también crece el uso de termómetros digitales para detectar la temperatura. Veamos el reporte. En muchas instituciones, empresas y negocios del país se usa este aparato que mide la temperatura al visitante. Si marca en amarillo o te refleja 38 o más grados, se prohíbe el ingreso al local. Este aparato de gran utilidad ante la pandemia del coronavirus, si no se coloca bien, su luz láser podría ocasionar molestias y hasta daños en la vista si se aplica por mucho tiempo. Digamos, hay que partir que la mayor parte del personal que está utilizando este equipo, que es de mucha ayuda, no es un personal sanitario, es un personal incorporado a hacer esa función que generalmente son los de cuerpo de protección física, ¿verdad? Y podría, digamos, causar algún problema si esto se enfocara directamente en la retina y particularmente en la mácula, que es la parte más sensible de la retina. Pero bueno, para hacer eso sería demasiado, demasiada torpeza, podríamos decir. El oftalmólogo Abraham Delgado de la clínica Ojo Sano recomienda. Sabemos que el rayo debe estar dirigida a la parte frontal, a la parte de la mejilla, ¿ya? O al cuello mismo, ¿ya? En cualquiera de esas estructuras perfectamente puede captar la temperatura corporal, ¿ya? Y entonces hay personas, digamos, que a veces, como yo, que andamos en este momento, mascarilla y protección arriba, y tengo muy poca exposición frontal, me pueden poner, digamos, en el cuello el láser y va a dar también una lectura de la información de tu temperatura corporal. Accidentalmente te disparan sobre el ojo y ese rayo penetra, digamos, a través de la pupila, penetra al vítreo, al interior del ojo, y te da en el centro macular, se podría comportar como que vos quedaras viendo los rayos del sol que también van a quemar tu retina.
pero eso es realmente, digamos, una posibilidad muy remota, pero sí, pues a todos hay que tener cuidado nada más en el sentido de que se haga adecuadamente. Hasta el momento no se registra un solo caso, pero es mejor prevenir que lamentar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Altos costos de los tanques de oxígeno podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes de coronavirus en nuestro país que demandan este producto escaso y acaparado. Más detalles en el siguiente reporte. A raíz de la propagación de la pandemia en Nicaragua y el incremento de las enfermedades respiratorias, la demanda para la adquisición de tanques de oxígeno incrementó considerablemente en estos días. Se ha vuelto una odisea obtener estos productos para salvar vidas. Consultamos 2 empresas distribuidoras y constatamos que, en efecto, los tanques están agotados y así como el alto costo de los mismos, un precio que no está al alcance del bolsillo de familias de escasos recursos. Solo el tanque pequeño oscila en los $356 y el grande, el más utilizado y que se ha agotado hasta $1,000. Solamente contamos con un cilindro portátil, la capacidad de oxígeno es de 615 litros gas y su costo de venta es de $356. Los grandes no tienen. No, los grandes solamente están rentados y ahorita los tenemos agotados. Los pequeños no los rentan, solo están de venta. Solo están de venta, sí. Ok, ¿y cuándo tendrían nuevamente en existencia los tanques grandes, amor? Todavía no nos han dicho, no. Bueno, ¿qué cuesta la rellenada? Sí, si yo consigo el tanque grande, me dicen... 146 Córdoba, si consigue el cilindro y se lo prestan, estimada, que le den el nombre de la persona que firmó contrato de arrendamiento. Para alquilar un tanque de oxígeno se depositan hasta $200. ¿Ya tienen tanques en existencia de oxígeno? No, ahorita no, señora, fíjese. Ni saben cuánto, qué día. Es que ya estuvimos dando y ahorita no tenemos para asignación nueva. ¿Y rellenar tampoco? Rellenar tampoco. Bueno, rellenar sí, si el cilindro es nuestro o no tiene, pues que no sea de productos del aire. Ah, no puede ser de la competencia. No, la competencia tiene que ganar su propio cilindro. Ya. Pero si tuvieran en existencia el tanque de oxígeno grande, ¿qué cuesta? $200 de depósito, $33 del oxígeno, más la epicrisis. Y el regulador en mano, porque no tenemos regulador. ¿Y el pequeño qué cuesta? No tenemos de pequeño. ¿Solo del grande venden? Sí. ¿Lo alquilan y lo venden? ¿Lo de alquiler? No, lo alquilamos. ¿Solo lo alquilan? Sí. Otro desafío es encontrar los accesorios que se utilizan para el funcionamiento de los tanques. También están escasos y costosos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Médicos miembros de la Unidad Médica Nicaragüense denuncian que el MINSA prohibió a trabajadores de la salud recibir de la sociedad civil cualquier donativo para hacer frente al COVID-19. El Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó hasta el 3 de junio pasado 458 trabajadores de la salud con sintomatología asociada al COVID-19 y reporta el fallecimiento de al menos 18 médicos y 12 miembros del personal de enfermería por la misma causa. Los médicos se encuentran en la línea frontal de la pandemia y uno de los grupos poblacionales más afectados por dicha enfermedad. Los médicos nicaragüenses se enfrentan a la enfermedad sin la protección necesaria, dicen algunas organizaciones médicas. Realmente el Ministerio de Salud tuvo tiempo para prepararse y preparar con los equipos de protección personal a todo su personal en el Ministerio de Salud, pero esto no se dio en su momento. Realmente era prohibido por personeros del gobierno que los médicos utilizaran las mascarillas, que los médicos se pusieran sus equipos de protección desde un inicio, aunque eran pagados por ello, porque el ministerio afirmaba que estaba alarmando innecesariamente a la población. Hoy estamos viendo las consecuencias. Esos equipos de protección personal no se distribuyeron en la medida que se tenían que haber distribuido desde un inicio.
y actualmente vemos que a medias está llegando ese equipo de protección por parte del gobierno y es por eso la alta tasa que estamos viendo de muertos de médicos y personal médico. Estamos viendo que este cuadro se ha incrementado en los profesionales de la salud. Según el doctor José Antonio Vázquez de la Unidad Médica Nicaragüense, al personal médico se le ha prohibido aceptar donativos de implementos para su protección. Estamos viendo que en muchos centros hospitalarios es un delito llegar a dar equipos de protección personal. Ahí estamos viendo los médicos que han sido despedidos por levantar la voz, por decir lo que está sucediendo en los centros hospitalarios, por estar en contra de poner un diagnóstico que vaya en contra de sus principios, pero que es exigido por el sistema de salud. Médicos que sean tanto médicos especialistas, intensivistas, han decidido abandonar el sistema de salud y esto lo vemos tanto en los hospitales públicos como también ha sucedido en hospitales privados donde los quieren mandar a tomar el riesgo de la atención de los pacientes que están llegando afectados sin estas medidas adecuadas. En reiteradas ocasiones, las asociaciones médicas independientes han insistido en la necesidad de proteger al personal que labora en las unidades hospitalarias y también han denunciado cómo el Ministerio de Salud ha desatendido la sugerencia exponiéndolos al contagio. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Las lluvias continuarán en las próximas horas debido al ingreso de una nueva onda tropical. Los detalles en el siguiente reporte. Una zona de convección apostada en las costas del Pacífico del país es lo que ocasionó las lluvias que se registraron la noche de este recién pasado lunes. El día de hoy pues mantenemos posibilidades de lluvia entre la 1 de la tarde en adelante y algunas lluvias que se puedan presentar en la zona del Pacífico, aisladamente en la zona central y en la zona del Caribe también puntuales algunas condiciones que se puedan estar generando. Mientras que la onda tropical número 4 que se desplaza por el Caribe podría afectar las zonas más vulnerables del territorio nacional en los próximos días. Para el día de hoy el comportamiento que tenemos es que esta baja alta presión se mantiene siempre en esta zona y está generando que la onda tropical número 4 descienda más hacia la parte sur y esté entrando directamente hacia las zonas del territorio nicaragüense. El fin de semana podría quejar el ingreso de las ondas tropicales número 5 y número 6 y las temperaturas en el país oscilarán en el Pacífico entre 31 a 35 grados, en el centro 30 y 34 y en el Caribe 32 y 34 respectivamente. Xochitl Mendoza, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. Continuando con más noticias, circula en redes sociales videos sobre la muerte de un hombre en una calle en el sector del Sumen. Para los curiosos llamó la atención la precaución con que trabajadores del MINSA se hicieron cargo del cuerpo. Los detalles con Xochitl Mendoza. Circula en redes sociales la muerte de un ciudadano en el sector del Sumen, frente a la alcaldía de Managua. En el video se observa la manera en la que trabajadores del Ministerio de Salud proceden a retirar el cuerpo y es fumigado antes de ser subido a un vehículo y llevado a otro lugar. Es notorio ver el equipamiento que es utilizado a la hora del traslado de fallecidos y los protocolos a seguir. Se desconocen las causas de la muerte de este hombre, pero este no es el primer caso que se reporta de personas que han muerto en vías públicas en los últimos meses. Xochitl Mendoza, Acción 10. Muchacha, antes de finalizar queremos felicitar de manera muy especial a las niñas Marcela, Camil y Adriana Valentina López Pupiro, que cumplen 3 añitos de vida. Los saludos van de parte de su Mimi. Muchas bendiciones. También queremos felicitar de manera muy especial a la niña Litzy Down Real por estar de cumpleaños el día de hoy. Saludos de parte de su padre Lisette y de su hermanita Yaco. También, por supuesto, de parte de su abuelito, nuestro compañero de labores, don Julito Real. Muchísimas bendiciones también para don Oscar Hernández de parte de su esposa Alison Torres y sus hijos que lo aman mucho. Muchísimas bendiciones, que la pase de lo mejor el día de hoy. Así nosotros finalizamos esta edición.